para entender esta transición política de la, dijéramos, esta histórica alianza transatlántica, nos acompaña nuestra colega ya nos ha acompañado en otras oportunidades, Juliana González, corresponsal de Deutsche Welle de Alemania. Ella está en Berlín y gracias por estar con nosotros hoy y como ayudarnos a entender cuál es este nuevo mapa. Un nuevo canciller en Alemania y una debilitación de los países de la Unión Europea frente a Estados Unidos. Juliana, bienvenida. Muchas gracias, María Emma. Sí, estamos en un momento histórico, sin duda, porque Europa tiene que encontrar esa voz. Es una Europa que en este momento está muy fraccionada, con unas voces muy fuertes, muy al espectro de la derecha, como es el caso de Orbán, pero también una derecha como en el caso italiano. Y ahora lo que vemos es en Alemania. Orbán o Hungría, ¿cierto? Sí. Más Italia, ¿no? Más Italia, tenemos también una situación en Austria que está sin resolverse en una conformación de gobierno y hay muchos gobiernos de derecha, una derecha también que hay que decirlo, María Emma, es muy amplia, muy variada en sus posturas. La de Alemania se considera aún una centroderecha porque es el partido histórico, el partido conservador. Sin embargo, hay que mencionar que Friedrich Merz, el nuevo canciller, está bastante del ala muy conservadora, una visión muy conservadora de la mujer, una visión muy conservadora de la economía, por ejemplo, de reducir impuestos, y ahora tiene el gran desafío de imponerse en Europa como un líder europeo, también imponerse frente a esa Casa Blanca que busca obviamente hombres fuertes Sí. como contrapartes para negociar. Precisamente, volviendo a la Casa Blanca, Donald Trump con su Elon Musk, que invitó hoy mismo precisamente a la primera reunión de gabinete, le dio la palabra a él primero que a cualquiera de sus ministros. ¿Qué significa? ¿Por qué esa debilidad de Europa? Alemania puede que nos ayude a cambiarla, pero esa debilidad de Europa, que todos los jefes de Estado van a visitarlo y un poco tienen que contemplar su ego para poder buscar alianzas, inclusive en la guerra contra Ucrania. Bueno, tiene que ver mucho también con la personalidad de Donald Trump. Es un hombre que hemos visto en este mes, en su segundo mandato, María Emma, humillar a los contrarios, no importa cuál sea, lo decías al principio, llamó dictador a Zelensky y justamente esta misma semana, el día lunes, mientras estaba con muchas cercanías con Macron, pues sucedía lo impensable en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y era esa humillación, se puede decir así, a Europa. ¿Por qué? Porque termina votando los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad con sus dos grandes rivales, pero especialmente de la misma mano de Rusia en una petición bastante descafeinada, donde no se contradecía, digamos, a Rusia, no se le ponía en el ojo como si fuera el agresor que ha sido en esta guerra, como lo hacía su antecesor. Y ahora Europa se siente sola, pero no solamente sola, se siente desconcertada porque no hay ningún patrón claro en que Sí. cómo va a funcionar este mecanismo de humillación y de negociación con Trump. Sí, y le va a tocar encima, ahora vemos en pantalla al presidente Zelensky, precisamente le va a tocar otro paquete muy grave, que es que le cobró Trump al que no tocaba, le está cobrando a Ucrania en un acuerdo militar, es decir, entrégueme usted militares por mi ayuda, en lugar de cobrársela a Rusia, quien impuso esa guerra. Pero quería dijéramos, que entráramos a ver un poco esa nueva alianza transatlántica. ¿Qué significa cuando el presidente de Alemania ya ofreció mayores recursos, más del 2% del Producto Interno Bruto de cada país, que es lo que quiere Trump? Francia hizo lo mismo. Gran Bretaña llega con un acuerdo de su parlamento para decirle lo mismo. Se están doblegando y estamos en un gasto militar aterrador para unas países que tienen tantas necesidades económicas en la casa? Sin lugar a dudas, María Emma, esto es un cambio realmente en el rasero, pero también por la misma seguridad y protección de Europa. Desde hace muchos años, Emmanuel Macron lo decía, Europa necesita ser fuerte militarmente, necesita un ejército conjunto, necesita un gasto conjunto, pero era una voz desatendida, sobre todo de parte del canciller alemán, de Olaf Scholz,
con el cual tampoco tenía una excelente relación y siempre le ponía un freno de mano a eso. ¿Por qué? Porque estaban, digamos, bajo esa sombrilla de la OTAN, en donde los Estados Unidos juega un papel muy importante. Obviamente la presión de Estados Unidos ha hecho que muchos, 23 de los 32 miembros, ya estén por encima de ese 2%, pero recordemos que esta vez Trump ha dicho que ya no es un 2%, que deberían invertir un 5%, y esa es una necesidad que también reconocen aquí los europeos, lo decía Donald Tusk: si no invertimos hoy, tendremos que pagar 10 veces más si llegamos a una guerra. Estoy hablando de vidas, pero también de lo militar. ¿Cuál es la mirada hacia Rusia, tanto del partido de gobierno como de una ultraderecha, la alianza por Alemania, pues la alianza por esta derecha que AfD, que ganó, duplicó el número de votos al 20% en estas últimas elecciones? Y como no se había visto, yo creo, desde la Segunda Guerra Mundial, el papel de la derecha. ¿Cuál es la posición frente a Rusia? Bueno, todos los partidos establecidos democráticos, los verdes, que son ecologistas, los socialdemócratas y los conservadores, que en este momento manejan, digamos, la oposición, han estado siempre a favor de Ucrania, de defender a Ucrania. Han aprobado una cosa que aquí se llamó el cambio de los tiempos, María Emma, y que fue básicamente un paquete único de 100.000 millones de euros para invertir en ayuda, para invertir en la recomposición militar de Alemania, porque tiene un ejército bastante, digámoslo así, tranquilo para estar en medio de un conflicto, y había que meterle esa inyección. Mientras que la ultraderecha tiene una visión completamente diferente, es una visión mucho más parecida a la actual de Donald Trump, donde critican a Ucrania, donde critican la ayuda militar, financiera y humanitaria que Alemania le ha prestado a Ucrania. Hay que recordar que después de Polonia, Alemania es el país que más ucranianos recibe aquí, ucranianos que tienen derecho, digamos, a conseguir trabajo, a integrarse dentro de la sociedad. La ultraderecha, en este momento, como están las cosas, María Emma, no va a formar parte de ese nuevo gobierno, a pesar de ser la segunda fuerza más votada, porque todavía existe ese tabú frente a ese movimiento Sí. de no estar con la ultraderecha. Ya estamos viendo precisamente la imagen de la líder de ultraderecha que ganó, se reunió con Elon Musk, le dio un empujón importante, pero vamos a ver, el presidente Trump y la Casa Blanca definitivamente siguen siendo los grandes protagonistas de la agenda global, y Europa de alguna forma se está debilitando, como nos acaba de decir Juliana, desde Berlín. El fin de una era en la geopolítica mundial que venía desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Entraremos en ese capítulo?